Esta es la tercera clase teórica del tema genes ligados. Vamos a iniciar un repaso de lo que vieron la clase pasada con la profesora Mariana Pocoví y luego vamos a avanzar sobre otros conceptos. Lo que ya analizaron la clase pasada hacía referencia a los grupos de ligamiento y que estaban asociados al número de cromosomas que tiene cada especie. Vieron el ejemplo de tomate y recuerdan que el número diploide del tomate es 24. Este número 24 hace referencia a que presenta 12 pares de cromosomas. Si nosotros miráramos un microscopio el núcleo de una célula en división, observaríamos esta imagen en la que se encuentran los cromosomas, debido a las técnicas, distribuidos en el espacio de manera azarosa. Como esto está ocurriendo previo a la anafase, que es cuando, si es una mitosis, se separarían las cromátides hermanas, en cada cromosoma, mirando con mucha atención, uno podría reconocer dos cromátides, que serían las cromátides hermanas de cromosomas homólogos. La manera de ordenar los cromosomas homólogos es en un cariotipo, y acá ya está estos cromosomas que se observan en un proceso de tinción especial de analizar células en división celular. Vamos a ordenarlas en un cariotipo donde están ubicados los cromosomas en pares de cromosomas homólogos. Cada cromosoma, en este caso como son cromosomas probablemente metafásicos, que es cuando alcanzan su máximo grado de condensación, están constituidos por dos cromátides. Si nosotros sabemos que cada cromátide es una molécula de ADN y ya también analizamos que los genes son segmentos de esas moléculas, en cada cromosoma vamos a encontrar numerosos genes. Podemos encontrar un gen A que determina en tomate el tipo de hoja, un gen B que determina la altura de la planta, un gen C que determine la forma del fruto, un gen E que determine la presencia o no de tricomas en el tallo. Y en su homólogo vamos a encontrar los mismos genes y podría ser que presenten el mismo alelo o el alelo o alguno de los alelos alternativos si se tratara de alelismo muy. En otro par de cromosomas nosotros vamos a encontrar otra secuencia distinta de nucleótidos y por lo tanto van a estar localizados otros genes distintos a los que hay en el cromosoma 1 o en el par de cromosomas 1. En el par de cromosomas 2 entonces tenemos distintos grupos o conjuntos de genes que en uno, y también distintos al conjunto de genes que podríamos encontrar en el cromosoma 3. Entonces, de esta manera podemos distinguir que genes ligados son los genes que se ubican sobre un mismo cromosoma. Y a su vez, como son numerosos los genes que encontramos en un mismo cromosoma, esos genes forman un grupo o un conjunto que podríamos denominar grupo de ligamentos. Un grupo de ligamentos sería un conjunto o grupo de genes que se ubican en un mismo cromosoma. Entonces, tenemos en el cromosoma 1 un grupo de genes que en conjunto constituyen el grupo de ligamiento del cromosoma 1. En el cromosoma 2, todos los genes que se encuentren sobre el cromosoma 2 van a formar el grupo de ligamiento del cromosoma 2. Entonces la pregunta que suele surgir es ¿cuántos grupos de ligamientos tiene una especie? Volvamos al ejemplo del tomate. En el tomate dijimos que teníamos un valor de 2n, un valor diploide igual a 24. Si nosotros decimos que por cada par de homólogos hay un grupo de ligamiento, el valor que nos da el número de grupos de ligamiento es el número de cromosomas no homólogos que tenemos en la especie, o sea, el valor de n. Con esta idea vamos a continuar el próximo tema. Algo más que nos interesa es cómo pueden estar ligados los genes. Y vamos a considerar dos criterios. Un criterio tiene que ver con cómo se disponen espacialmente estos genes. Podríamos considerar el primer par de genes que están esquematizados, ¿sí? M, que se relaciona con la determinación del color de la hoja, si es verde o si va a estar manchada, y D, que hace referencia a la altura de la planta. Entonces podríamos considerar un genotipo dihíbrido
o doble heterocigota constituido con una distribución como está esquematizada de los genes. Este individuo va a formar 4 tipos de gametas: gametas parentales, que van a conservar la distribución de los alelos o la configuración original, y a la vez también se van a producir gametas recombinantes, producto de que haya ocurrido algún evento de recombinación en el que hayan intercambiado los cromosomas homólogos, cromátides hermanas en este segmento entre los 2 genes. Eso va a llevar a que obtengamos gametas que van a tener el alelo dominante para M y el recesivo para D, o el recesivo para M y el dominante para D. Estas gametas se denominan recombinantes. En este caso, como la distancia que hay entre M y D es de 12, acá lo tienen, unidades mapas o centimorgan, vamos a tener un 12%, es decir, un 6% de cada una de estas gametas. El 88% restante va a estar distribuido entre las gametas parentales. Pero, ¿qué ocurre si la distribución o la disposición de los genes en los progenitores va a seguir siendo un dihíbrido, pero en este caso vamos a tener el alelo dominante para el color de la hoja junto en el mismo cromosoma que el alelo recesivo para la altura de la planta? Eso va a llevar a que yo encuentre descendientes constituidos por gametas que vamos a llamar parentales, que se va a conservar esta disposición, y también vamos a tener gametas recombinantes producto de que haya ocurrido recombinación en algún punto entre este segmento que separa los 2 genes. Eso lleva a que se formasen gametas con M dominante y de altura dominante, y otras gametas van a producir individuos con hojas amarillas y enanas. En este caso, estas son las gametas recombinantes y las vamos a encontrar en un 6%, mientras que a las parentales en un 44%. Entonces, fíjense que es distinta la probabilidad de encontrar gametas de un tipo o de otro de acuerdo a la configuración de los progenitores. En el caso en que tenemos los 2 alelos dominantes en un cromosoma, se dice que los genes están ligados en acoplamiento, mientras que si tenemos un alelo dominante y el otro alelo recesivo, se dice que los genes están ligados en repulsión. Reconocer cómo es el tipo de ligamiento es fundamental para que podamos discriminar nosotros cuáles son recombinantes y cuáles son parentales, o para deducir cómo es el genotipo de los padres. Otro criterio con el que se clasifican los genes ligados está relacionado con la distancia a la que se encuentran. En este caso, sí, uno podría analizar de 2 caracteres que están próximos, o 2 genes que determinan caracteres y que están muy cerca, podría ser estos 2 genes, ¿sí? El gen que determina la altura de la planta, y vamos a considerar también un genotipo dihíbrido, y el gen que determina si el fruto es liso o va a tener puntitos redondos, y que se denomina con la letra P. Según este mapa, la distancia es de 4 unidades mapa o centimorgan. En este caso, si nosotros queremos obtener gametas, ¿sí? Vamos a obtener gametas parentales y también vamos a obtener gametas recombinantes, y en este caso, como el espacio es pequeño, la distancia es pequeña que hay entre el gen D y el gen P, de gametas recombinantes vamos a obtener un 4% en total, lo que significa que tenemos un 2% de cada una, o hay una probabilidad de 0,02 de encontrar estas gametas. Es baja. Pensemos que hay un gen hipotético, podemos poner X, que se encuentra a una unidad mapa con respecto al carácter de altura de la planta. Y consideremos un genotipo también heterocigota. Dijimos que acá la distancia es de 1 unidad mapa. En este caso, sí, vamos a tener gametas parentales que van a guardar esa configuración de genes que tiene el progenitor, y también sería posible encontrar gametas recombinantes. Nada más que acá el espacio que hay entre D y X es pequeñito, que la probabilidad de que ocurran recombinaciones ha bajado, en este caso, al 1%. Es decir, que yo esperaría encontrar 0,005 de
gametas recombinantes, ¿sí? Si el total dijimos que era 1% de cada una de ellas, la probabilidad ha bajado a esto. Es decir, que yo necesitaría tener en 1000 individuos, encontraría 5 que corresponden a descendientes provenientes de estas gametas. Tengo que tener un tamaño poblacional muy alto. No siempre uno puede tener 1000 individuos, dependerá de la especie. Entonces podría ocurrir de que yo no llegara a obtener 1000 individuos, que no llegara a obtener 500 individuos, y en ese caso no encontraría este tipo de descendientes provenientes de estas gametas. Al no encontrarlas, se expresa o se reconoce o se dice que no se forman recombinantes. O sea, no es que no se forman, sino que es tan baja la probabilidad de encontrarlas que yo no voy a hallar descendientes con estas combinaciones nuevas. Cuando los genes están muy próximos, y entonces es muy difícil encontrar descendientes que provengan de estas gametas recombinantes, se dice que los genes están completamente ligados. Fíjense que la idea es que es muy difícil separar la combinación alélica con la que vienen. Muy difícil en sentido de probabilidad, muy difícil encontrarlos. Entonces, un tipo de ligamiento donde es altamente probable que yo no encuentre con la población que trabaje ningún individuo que combine el carácter altura normal con lo que determine este alelo X. Entonces, como es tan difícil encontrar, se considera que no ocurre y digo que están completamente ligados. De nuevo, quiero recalcar, no es que no ocurre, porque la probabilidad de cortar una molécula de ADN va a ser entre un nucleótido y otro, y eso separa un gen de otro. Pero a niveles prácticos, como no voy a detectar en los cruzamientos que se realice individuos que combinen de manera distinta las características como las tiene el padre, se considera que los genes están completamente ligados. Otro tipo de ligamiento sería si yo considero, por ejemplo, el carácter para color de hoja con respecto a la altura de la planta. En ese caso, plantear genotipo dihíbrido también, y tendríamos gametas parentales y gametas recombinantes. Producto, estas son las parentales, y gametas recombinantes, producto de que debido a la distancia que hay, puede ocurrir recombinación en cualquiera de estos puntos. Entonces, las recombinantes, yo voy a analizar, no sé, 1000 individuos, van a provenir de 1000 gametas, y de esas 1000 gametas, algunas serán con esta combinación parental y otras tendrán la combinación proveniente de este proceso de recombinación. ¿De qué depende? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar estas recombinantes? Como dijimos, del espacio que haya, de la distancia que haya entre estos dos genes. En este caso está mapeado en 12 unidades mapas, es decir que hay un 6% de probabilidad de encontrar cada una de estas gametas. Es decir, de cada 100 individuos, 6 van a tener esta configuración, otros 6 van a tener esta configuración, o espero, ¿sí? Y el otro 84%, es decir, 0,42 de cada una de estas otras gametas. Este tipo de ligamiento, donde vamos a encontrar desvío de lo que uno esperaría si segregaban de manera independiente, si la segregación es independiente, es decir, si están en distintos genes, y en ese caso, un dihíbrido, yo esperaría encontrar 0,25 o un 25% de cada una de esas gametas. Si pasa eso, decimos que los genes se encuentran parcialmente ligados. Entonces, este es el caso en que vamos a encontrar desvío de esas proporciones, vamos a encontrar gametas en una proporción mayor al 0,25, esas son las parentales, y gametas en una proporción menor al 0,25, y esas son las recombinantes. Y este sería un segundo tipo de ligamiento considerando la distancia a la que se encuentran. Y por último, podemos considerar, de nuevo podemos trabajar con el carácter que determina la coloración en las hojas, el gen M, y vamos a considerar un gen que está en el otro extremo del cromosoma.
el gen que determina la cantidad de lóculos, pocos lóculos o muchos lóculos. En ese caso, entonces, podríamos esquematizar, ¿sí?, también un genotipo de híbrido y considerar las gametas que produce este individuo. Va a producir, obviamente, gametas parentales y otros productos de recombinación. Y acá vale indicar o pensar o prestarle atención a que como hay tanta distancia entre el gen M y el gen LC, voy a tener una alta probabilidad de que haya recombinaciones. Casi infinita la probabilidad de que ocurran recombinaciones. Entonces, si ocurren recombinaciones, se obtendrían gametas recombinantes. Y como es tan alta esa probabilidad de que ocurran recombinaciones, ya no es una limitante a encontrar este tipo de gametas. Entonces, lo que va a ocurrir cuando la distancia es muy alta, este par de genes se va a comportar como si estuvieran en cromosomas distintos, porque son como casi libres, ¿sí?, de separarse, y la separación entonces va a depender nada más que de la probabilidad y del azar, que no está sesgado. Entonces, en este caso, ¿sí?, los genes se comportan como independientes. Están ligados porque están en el mismo cromosoma. Recuerden que el concepto de ligados es que son genes que están en el mismo cromosoma, pero en este caso se comportan como genes independientes. Algo importante a destacar en este punto, y quisiera que pongan mucha atención, qué es lo que pasa acá con los genes ligados. Ojo, ¿sí?, cuidado. En este caso yo tengo 78 unidades mapas de distancia entre el gen M y el gen LC. Eso no implica que yo voy a tener 37% de gametas recombinantes, sino que como es tan grande la distancia, van a recombinar y se van a comportar como independientes. Que se comporten como independientes implica que tengo un 25% de cada una de estas gametas. Entonces, en este caso, ¿sí?, y en los casos en que la distancia entre dos genes sea de 50 unidades mapas o mayor a esa distancia, vamos a encontrar gametas de los 4 tipos, si estamos hablando de un dihíbrido, y cada una de ellas en una proporción de un 25%. No, de nuevo, en una proporción de dividir la distancia entre ambos genes para recombinantes. Eso es importantísimo. La distancia determina que yo no encuentre recombinantes debido a que es tan pequeña que la probabilidad de obtener estas gametas implicaría que yo tenga que tener un número infinito o muy grande de gametas. Entonces considero que están completamente ligados. Luego que haya una distancia que permita encontrar recombinantes, y entonces van a ocurrir de acuerdo a ese espacio que hay entre los dos genes. Y en otros casos yo voy a encontrar el máximo grado de recombinantes, que es un 25%, que es lo que encuentro cuando los genes están en cromosomas independientes. Y entonces en esos casos la distancia puede ser, al menos tiene que llegar a 50 unidades mapas, porque eso me indica que los recombinantes son 25 y 25. Si ya es 51, 58, 70 la distancia que hay, se va a mantener de que el número o la proporción de gametas recombinantes es de un 25%. Entonces, de acuerdo a la distancia, tengo genes que se consideran completamente ligados, genes que se consideran parcialmente ligados y genes que se consideran ligados o que están ligados, pero que se comportan como independientes. Bueno, y esto es todo en cuanto a cómo los podemos clasificar a los genes. Veamos ahora un ejemplo de cómo resolver un problema. Esto también lo tienen en el video de Resolviendo Problemas, pero en este caso podemos plantear el pepino. En el pepino, 2 caracteres de fruto, el de textura y luminosidad, están determinados por 2 genes. Un gen T, que indica que las opciones sean para el alelo dominante rugoso y para el alelo recesivo liso,
y un gen D cuyo alelo dominante determina que sea opaco y el minúscula o recesivo que sea brillante. Están ligados y presentan un 16% de crossing over. Y planteé que el cruzamiento es un dihíbrido donde los genes están ligados en acoplamiento por un homocigota recesivo. ¿Cuáles serán los genotipos y fenotipos en la descendencia? Entonces tenemos, si en este caso representado o esquematizado el genotipo con el esquema cromosómico génico de ambos progenitores. Este progenitor va a formar gametas parentales y gametas recombinantes, fruto de este proceso y de que ocurre en alguno de estos sitios el entrecruzamiento y que se intercambie material genético entre ambas cromátides no hermanas. Y esto lleva a que se obtengan estas dos gametas que serían las gametas recombinantes. Como dice ahí que el porcentaje de crossing over es el 16%, esperaría encontrar un 16% de estas gametas y un 84% de gametas parentales. Cada una de ellas entonces tiene una probabilidad de ocurrir de 0,08 y estas en cambio de 0,42. El otro progenitor, las gametas que produce, son todas gametas, ¿sí?, que llevan los alelos al estado recesivo. Entonces, lo que me está pidiendo es que obtenga la descendencia. Tendría que unir ambas gametas. Entonces puedo tener individuos que llevan los alelos dominantes en un cromosoma y los recesivos en otro. Individuos que llevan en los dos cromosomas los dos genes con alelos recesivos. Individuos que llevan en un cromosoma la dominancia para textura y recesivo para opaco luminoso. Y en el otro recesivos que provienen de este padre. Y en el último caso la otra combinación de genes. ¿Qué probabilidad de ocurrencias tienen cada uno? Todas las gametas son iguales, así que el valor es 1. Entonces en este caso vamos a tener un 42% de estos frutos y un 8% de cada uno de estos tipos de pepinos. Si me pide el fenotipo tengo que escribirlo. En este caso van a ser rugosos y opacos. En este caso van a ser lisos y brillosos. En este caso, si T mayúscula me produce rugoso y brilloso. Y por último vamos a tener lisos y opacos. ¿Cuál es lo interesante? ¿Para qué me podría servir esto? Por ejemplo, si yo fuera un productor, ¿sí?, y contara con estas dos líneas puras. Si contara con estas líneas de frutos rugosos opacos y fruto liso y brilloso, pero que en el mercado se demanda y se paga más, por ejemplo, los frutos que sean lisos y opacos. Entonces, en ese caso, ¿sí?, yo podría estimar y ver, a lo mejor hacer un cruzamiento y saber cuántas plantas, cuántas semillas tengo que sembrar para obtener plantas que me den esta combinación. Si yo conozco esa distancia, sé que la probabilidad de obtener estas combinaciones es de 8 en 100. Entonces, bueno, en función a cuánta me interese obtener, tendré que hacer siembras de un número determinado de plantas que me permita obtener frutos que me den rentabilidad en el cultivo, por ejemplo. Y para los mejoradores, bueno, mucho más importancia de poder combinar características en una variedad de alguna planta que tenga importancia agronómica. Y por último vamos a ver otro problema que tiene mayor complicación en el sentido de que voy a tener información sobre la descendencia y voy a tener que deducir algo de qué ocurre con los padres. En este caso se plantea de que se realiza un cruzamiento entre cucarachas considerando dos caracteres: el color del cuerpo, ¿sí?, y la forma de las alas. Los genes son autosómicos y tienen dos alelos con dominancia completa. Para cuerpo el gen se llama Y y tiene un alelo I más marrón y un alelo I de amarillo. Y la forma de las alas, del alelo CB, se ve más recto y se ve curvadas. Los genotipos de los progenitores son dihíbridos y homocigotas recesivos
y la descendencia obtenida se indica en el gráfico. Entonces me plantea cómo es el genotipo de un progenitor, el genotipo del otro y me da la descendencia. Fíjense que acá no me está indicando si están ligados o no, que ese es el punto que tenemos que analizar. ¿Se agregan de manera independiente los genes I y CB o están ligados? Yo con la forma en que está escrito no tengo ninguna pista. Entonces, para resolverlo, tengo que plantear las hipótesis, ¿sí? Podría plantear, como no tengo más información, una hipótesis nula que considere que el número de descendientes que se contaron en este experimento, ¿sí? El número de descendientes observados, ajustan a lo esperado si los genes I y CB segregan de manera independiente en un cruzamiento entre un díhíbrido y un homocigota recesivo. Y mi hipótesis alternativa plantearía que el número de individuos o de descendientes contados u observados, que son 63, 28, 33, no ajustan a lo esperado para un cruzamiento entre un dihíbrido, ¿sí? Que era I más I, CB más CB, por un homocigota recesivo con segregación independiente, ¿sí? Entonces, para conocer y poner a prueba esta hipótesis, lo que tendré que hacer es un cuadro, ¿sí? De contingencia, donde vamos a considerar para cada clase cuántos son los individuos observados. Los obtenemos en el enunciado. Tengo 63, 28, 33 y 77. Si sumo estos valores, esto me da 8 más 3, 11, más 10, 21, me llevo 2, 6 y 2, 8, más 2, 10, más 3, 13, más 7, 20, 201. Calculo el número de individuos esperados, que se calculan como n por la probabilidad, es decir, 201 por un cuarto o por 0,25, y que da 50,5 para cada una de las clases consideradas, que si sumamos va a dar 201. Y luego calculamos el valor de chi cuadrado, que se acuerdan calculábamos como la diferencia entre el número de individuos que contamos o observados menos los que esperamos elevado al cuadrado sobre los esperados. Esto da 3,23 para el primer caso. Ustedes hagan las cuentas y corroboren. 9,85 en el segundo, 5,92 en el tercero, 14,24, y la suma de estos valores me da 33,24. Con este valor del chi cuadrado calculado, 33,24, vamos a la tabla. Podemos anotar acá que ese valor de chi cuadrado calculado es 33,24. Recuerden que tenemos 4 clases fenotípicas, entonces tendremos que considerar 3 grados de libertad, y entramos por 3 grados de libertad hasta 0,05, y el valor de la tabla es 7,82. Como este valor de chi cuadrado de tabla es menor que el chi cuadrado que calculamos, no aceptamos la hipótesis nula que hablaba de que los genes se agregaban de manera independiente. Conclusión: los genes CB e I están ligados o se ubican sobre el mismo cromosoma. Nos interesa saber cuál es el genotipo de los parentales. Para eso tenemos que compararlo con las cantidades de individuos que encontramos en la descendencia. Dijimos que de cada una de estas clases esperábamos 50,25 individuos. ¿Recuerdan? Lo calculamos hace un momento
Y entonces si comparamos cuántos contamos, que son 63, y esperamos 50, tenemos más individuos de lo que esperamos. Contamos 28 y esperamos 50, tenemos menos de lo esperado. Contamos 33 y esperamos 50, menos de lo esperado. Y en el último grupo fenotípico contamos 77 y debería haber 50, tenemos más de lo esperado. Esta comparación y estas clases que encontramos en menor cantidad de lo esperado corresponden a individuos que se formaron con gametas recombinantes. Si nosotros recordamos, si los parentales, si hacemos un esquema cromosómico génico, van a ser heterocigotas para estos dos genes, y con respecto a estos genes que determinan la curvatura de las alas, no podemos saber cómo van ubicados, no sabemos si están en acoplamiento o en repulsión. El otro progenitor es un individuo homocigota recesivo y por lo tanto no tenemos problema para ubicar los genes porque los dos genes se encuentran al estado recesivo. La descendencia, ¿sí?, la podemos graficar, ¿sí?, en este caso, las gametas, de la unión de las gametas que producen estos individuos, este individuo que es homocigota recesivo produce todos este tipo de gametas. Entonces la descendencia, ¿sí?, en el caso de lo que aporta este progenitor, a todos sus hijos les ha aportado un cromosoma donde tenemos los dos genes que nos interesan al estado recesivo, y este progenitor les va a aportar genes combinados, pueden ser los dos dominantes, los dos del recesivo. Veamos cómo fueron las gametas parentales y qué aportaron. En este caso, ¿sí?, me dice que los individuos parentales tienen alelos recesivos, que ya pusimos, un alelo recesivo para Y, y en otro progenitor aportó un alelo dominante. Y con respecto a CB, tiene también un alelo recesivo y un dominante. El recesivo lo aportó este progenitor y el dominante lo tiene que haber aportado este otro progenitor. Entonces, esta sería una gameta parental. ¿Cómo es la otra gameta parental? Lo vamos a representar siguiendo el orden al genotipo con el esquema cromosómico génico de esta última clase. Me dice que los descendientes parentales tienen, con respecto a Y, los dos alelos al estado recesivo. Ya tenemos un recesivo de este progenitor y el otro entonces aportó Y al estado recesivo. Y CB también lo aportó ambos progenitores al estado recesivo. Entonces esta sería la gameta aportada por este progenitor. Si yo me fijo, si es posible, bueno, de ahí sabíamos que es heterocigota, entonces tiene Y más Y, y con respecto a cómo están ligados, esta análisis me permite reconocer que los genes están ligados en acoplamiento, ¿sí? Y si quieren los corroboramos. En este caso, sí, entonces las gametas recombinantes tendrían que haberse formado, ¿sí?, combinando, por ejemplo, el alelo para color de cuerpo dominante con la curvatura de las alas recesivos, y en otros casos serían recesivo para color de cuerpo y dominante para la curvatura de las alas. Y si vemos, si este genotipo se corresponde con este que es un descendiente recombinante y este genotipo con este que es un recombinante. Y lo último que nos falta ver es cómo se estima la distancia entre ambos genes. Eso en la guía lo tienen en un apéndice, y la fórmula que van a utilizar es calcular o estimar el porcentaje de crossing over, que se realiza contando el número de descendientes que muestran un fenotipo recombinante con respecto al número total de descendientes,
y como es un porcentaje, lo multiplicamos por 100. Entonces, en este ejemplo, el porcentaje de Crouzin-Over provendría de sumar los recombinantes, son 28 más 33 y el total 201, y eso multiplicado por 100, y el cálculo nos indica que la distancia, el cálculo nos indica una distancia de un 30%, de 30 unidades mapas. Entonces, entre el gen I y el gen CB tenemos una distancia de 30 centimorgan, 30 unidades de mapa, o un 30% de recombinación. Espero haya sido útil. Gracias.